Saludos a todos. En la actividad orientadora de hoy comenzamos el estudio de la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 4, en la cual se estudiará la epidemiología de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y otros daños a la salud. Al terminar el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de caracterizar la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 4, identificar las etapas de la enfermedad infecciosa, describir la variabilidad de la respuesta individual y comunitaria ante las enfermedades transmisibles, explicar las etapas para la investigación de una epidemia y reconocer los elementos de la cadena epidemiológica en las enfermedades transmisibles más frecuentes en la comunidad. La asignatura se imparte durante 16 semanas y se desarrolla a través de dos grandes temas. El primero de ellos relacionado con las enfermedades transmisibles y el segundo con las enfermedades no transmisibles y otros daños a la salud. El sistema de evaluación está dado por evaluaciones frecuentes semanales, las que incluyen además al finalizar cada tema la realización de un taller integrador, los cuales se desarrollarán en la semana 10 y 15. En la semana 16 se realizará la evaluación final teórico-práctica. En el tema enfermedades transmisibles serán estudiados, entre otros aspectos, sus características generales, los elementos de la cadena epidemiológica que la constituyen, el período de incubación y transmisibilidad, así como las medidas que deben desarrollarse para su control. Elementos estos que le permitirán desarrollar habilidades para su futuro desempeño como médico en el sistema de salud. En relación a las enfermedades no transmisibles y otros daños a la salud, se identifican la magnitud del problema, los grupos y factores de riesgo, así como las medidas de prevención, recuperación y de rehabilitación. Antes de iniciar el estudio de las enfermedades transmisibles, definiremos los términos de infección e infestación. Se define como infección a la penetración, multiplicación e invasión de un agente infeccioso en el cuerpo del hombre o de los animales. Cuando no se manifiestan síntomas o signos, la infección es llamada inaparente o asintomática, y cuando estos se desarrollan, estamos en presencia de una infección aparente o enfermedad infecciosa. Por otra parte, el término infestación se relaciona con ciertas enfermedades producidas por agentes que no ingresan al organismo humano, sino que permanecen en su superficie y pueden transmitirse a otro huésped, como son la escabiosis y la pediculosis, que estudiaremos más adelante. Las enfermedades transmisibles o infecciosas son aquellas causadas por la transmisión de un agente infeccioso o sus productos tóxicos desde un reservorio a un huésped susceptible. Esta transmisión puede producirse directamente de una persona o animal infectado o de forma indirecta por medio de un huésped intermediario de naturaleza vegetal o animal, de un vector o un componente del medio ambiente inanimado. La importancia del control de estas enfermedades radica en que provocan una alta mortalidad en países subdesarrollados y en especial en grupos de edades extremas como niños y ancianos. Constituyen causa de ausentismo laboral y escolar
y son motivo frecuente de consulta en la atención primaria de salud. A las enfermedades transmisibles también se les puede llamar enfermedades infecciosas o contagiosas, y el rasgo que las identifica es que son causadas por un agente biológico. Las enfermedades infecciosas o transmisibles son el resultado final del proceso infeccioso, el cual se inicia con la infección. Es importante tener en cuenta que no siempre que se produce una infección aparece la enfermedad infecciosa, pues en este proceso intervienen un grupo de factores que influyen y determinan las formas de manifestación del evento en cada persona. Estos factores pueden agruparse en tres grupos fundamentales relacionados con el agente biológico, el huésped susceptible y el medio ambiente. Como recordarán, estos factores constituyen los elementos de la triada ecológica, ya estudiadas por ustedes. Pasaremos ahora a detallar brevemente cada uno de ellos y le proponemos profundizar su conocimiento en la bibliografía básica propuesta para el tema. Entre los factores relacionados con el agente biológico está la infectividad, invasividad, patogenicidad, virulencia, toxigenicidad, mutagenicidad, especificidad y antigenicidad, algunos estudiados por ustedes en asignaturas precedentes. Por su parte, el huésped susceptible cuenta con mecanismos de defensa contra los agentes biológicos y son los llamados mecanismos de resistencia. Estos pueden ser inespecíficos y específicos, aspectos que serán estudiados más adelante en la asignatura. Y por último, el medio ambiente, que es otro de los factores que influyen en la forma de manifestarse los eventos infecciosos, al ejercer acciones sobre los agentes biológicos y el huésped susceptible. De la interacción agente-huésped susceptible puede surgir una gama o gradación de efectos, o sea, un espectro de respuestas entre los individuos afectados o expuestos, regidas por las características del agente por un lado y por las del huésped susceptible por el otro. A todas estas formas de manifestación entre huésped-agente se le denomina variabilidad de la respuesta individual o espectro clínico de las enfermedades infecciosas, el cual puede variar desde las formas asintomáticas, las subclínicas o incompletas y la completa o manifiesta de la enfermedad infecciosa, las que pasaremos a describir a continuación. La forma asintomática o enfermedad inaparente es aquella donde los individuos afectados no presentan síntomas ni signos de la enfermedad. Los familiares ni el propio paciente identifica el proceso y, por supuesto, el médico en el examen físico no detecta alteraciones. El diagnóstico de esta forma se establece solo mediante evidencias de laboratorio de microbiología con el aislamiento del germen o por estudios serológicos con la determinación de anticuerpos. Esta forma de la enfermedad infecciosa se identifica generalmente durante una investigación epidemiológica, con el estudio de un foco de infección de una enfermedad transmisible, en encuestas, pesquisa o mediante exámenes especiales a grupos de riesgo. Las formas subclínicas no bien manifiestas o enfermedad incompleta es aquella en la que los individuos afectados pueden presentar un grupo de manifestaciones no típicas de la enfermedad. Entre ellas se identifican dos formas:
la llamada enfermedad abortiva o frustre, caracterizada por la presencia de algunos síntomas y en ocasiones signos, pero fugaces y de corta duración, y no se desarrolla el proceso de la enfermedad de forma completa. El médico conoce por referencia del paciente que éste ha presentado alguna enfermedad, pero le cuesta trabajo orientarse hacia un planteamiento diagnóstico, por lo que tiene que recurrir a las evidencias diagnósticas. La segunda forma es la denominada enfermedad larvada, la que se caracteriza por ofrecer signos y síntomas de una enfermedad, pero de forma no típica, abigarrada e insidiosa, en la cual el médico necesita realizar un minucioso interrogatorio y examen clínico para emitir un juicio clínico. Aquí también existe certeza de un proceso morboso, pero no resulta fácil identificarlo. El médico muchas veces puede llegar a un planteamiento sindrómico, pero no etiológico, y tiene necesidad de recurrir a las evidencias de laboratorio para establecer el mismo. Para lograr el diagnóstico de estas formas incompletas, adquiere un gran valor la sospecha o el antecedente epidemiológico, ya sea por el contacto con otro enfermo, por proceder el caso de un área endémica o tomando en cuenta la situación epidemiológica imperante llamada genio epidémico. Por último se encuentran las formas manifiestas o enfermedades completas o clínicas, en las que existen dos gradientes. La enfermedad clínica, que se manifiesta con todos los signos y síntomas que la caracterizan, resulta evidente que la persona está enferma y para el médico resulta relativamente fácil establecer el diagnóstico de la entidad. En este tipo, los signos y síntomas de la enfermedad llaman la atención de las personas, de su familia y del médico, aunque el cuadro clínico puede ser más o menos típico y variable en su gravedad. La enfermedad hiperaguda o fulminante se caracteriza por la aparición de los signos y síntomas, los que se establecen de forma rápida y aparatosa. La evolución de la enfermedad es muy rápida, quema las etapas y casi siempre se presenta en formas muy graves. Con frecuencia muestra altas tasas de letalidad. Siempre que un agente biológico o infeccioso se pone en contacto efectivo con un huésped susceptible, se inicia un proceso, es decir, una serie de acontecimientos que resultan de la interacción del agente y el huésped susceptible. A esta sucesión de hechos es a lo que se llama proceso infeccioso, el que presenta en su desarrollo los períodos siguientes: incubación, prodrómico, de estado, terminal y de transmisibilidad, los que por su importancia estudiaremos a continuación. El período de incubación se define como el tiempo que transcurre desde que el agente biológico penetra en el huésped susceptible hasta la aparición de los primeros síntomas y signos de la enfermedad. Las enfermedades infecciosas se clasifican según su período de incubación y este puede ser corto, cuando el tiempo es de menos de 7 días, mediano, entre 7 y 14 días, y largo, de más de 15 días. Como ejemplos de algunas enfermedades podemos mencionar de período corto de incubación el catarro común, cólera, peste y la fiebre amarilla. Entre las de mediano período de incubación se encuentran el dengue, la fiebre tifoidea,
el paludismo y la poliomielitis. Y entre las de periodo de incubación largo podemos mencionar la tuberculosis, enfermedades eruptivas como la parotiditis, rubiola y varicela, así como la hepatitis, lepra, sífilis, tétanos y el SIDA. El conocimiento del periodo de incubación de las enfermedades es un elemento de gran importancia en la investigación epidemiológica de un caso, pues conociendo la fecha de los primeros síntomas obtenida de la historia epidemiológica y restando un periodo de incubación promedio, se puede determinar la fecha probable en que se produjo la infección. Otros elementos de la importancia de este periodo pueden ser estudiados por ustedes en la bibliografía básica del tema que aparece en el CD de la asignatura. El periodo prodrómico es el tiempo durante el cual el paciente sufre de algunos síntomas generales e inespecíficos, como son toma del estado general, decaimiento, anorexia y febrículas. El paciente se siente enfermo, pero no tiene signos ni síntomas propios de la enfermedad en cuestión. Este periodo suele ser breve, puede durar horas o pocos días y ayuda a establecer entre los contactos de los casos ya diagnosticados un diagnóstico temprano de la enfermedad. El periodo de estado es aquel que se extiende desde que aparecen los signos y síntomas típicos de la enfermedad hasta que estos desaparecen por la curación clínica. Es variable y durante el mismo se hace evidente la enfermedad. Por ejemplo, aparece la erupción cutáneo-mucosa en el sarampión, la rigidez de nuca y las petequias en la enfermedad meningocócica o el aumento de volumen de las parótidas en la parotiditis epidémica. Habitualmente, este periodo del proceso infeccioso es interrumpido o modificado al establecerse el diagnóstico y aplicarse el tratamiento específico de la enfermedad. Por su parte, en el periodo terminal, la enfermedad entra en su etapa final, donde el enfermo puede evolucionar de varias formas: favorable hacia la convalecencia, la posconvalecencia y la curación, hacia la agravación de su cuadro y puede inclusive fallecer por esta causa o ir hacia la cronicidad y dejar lesiones y secuelas o no. Es importante tener en cuenta que algunas enfermedades infecciosas muestran una característica evolutiva, y es que algunas personas que las padecen pueden evolucionar hacia la condición de portador, es decir, mantener albergado el agente biológico y ser reservorios activos, ya que se mantienen eliminándolos hacia el medio ambiente inmediato y sin embargo estar aparentemente curados, pues no presentan signos ni síntomas de la enfermedad. Entre las afecciones que revisten esta característica podemos citar la fiebre tifoidea, la hepatitis tipo B, la gonorrea sobre todo en el sexo femenino, la difteria y la enfermedad meningocócica. Por ello, en estas enfermedades se considera una alta clínica por desaparición de los síntomas y signos de la enfermedad y una alta epidemiológica cuando se obtienen los cultivos o pruebas inmunológicas negativos. Por último, el periodo de transmisibilidad es el tiempo durante el cual las personas que padecen la enfermedad infecciosa se mantienen eliminando agentes infecciosos al medio ambiente, o sea, el tiempo en que el individuo es contagioso o infectante.
Este periodo varía según las enfermedades y ni siquiera es similar para los distintos casos de una misma enfermedad. Su importancia epidemiológica radica en que durante el mismo se toman las medidas de control que consisten en el aislamiento del enfermo. Para profundizar en estos aspectos, les recomendamos estudien en el libro de texto Fundamentos de Salud Pública 2, capítulo 16, Enfermedades Transmisibles, que se encuentra en el CD de la asignatura. Hasta aquí hemos visto la respuesta del individuo ante la acción de los agentes biológicos y cómo se desarrolla el proceso infeccioso en el hombre. Sin embargo, este no vive de forma aislada, se agrupa en comunidades humanas que manifiestan formas de respuesta ante la acción de estos agentes biológicos. A estas respuestas se le conoce como la variabilidad de respuesta comunitaria del proceso infección-enfermedad. Dichas respuestas se dan en las siguientes categorías epidemiológicas: endemia, epidemia, pandemia y caso esporádico, las que definiremos a continuación. Endemia se define como el número de casos habituales de una enfermedad, o sea, es el comportamiento habitual o esperado de la enfermedad en un lugar determinado y durante un tiempo definido. Cada país o territorio tiene identificadas sus enfermedades endémicas. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas en Venezuela y Bolivia, el dengue en algunos países de América Latina y el Caribe. Se considera como epidemia al número inusual de casos de una enfermedad que ocurre en un lugar determinado y en un tiempo definido. El número de casos en una epidemia tiende a ser elevado, por encima de las cifras esperadas para ese territorio y en ese periodo. Las epidemias son la resultante de la introducción súbita de un nuevo agente, el incremento brusco en el número de agentes circulantes en relación con el equilibrio que existía antes y el descenso de los niveles de resistencia inespecífica y específica en la colectividad por diferentes causas como la desnutrición, migraciones, conflictos bélicos y desastres naturales. El número de casos que nos indica la presencia de una epidemia varía de acuerdo con el tipo de agente, el tamaño y las características de la población expuesta, la experiencia previa sobre el mismo agente y muchos otros factores y condiciones. Por lo tanto, la epidemicidad de una enfermedad en un momento dado guarda relación con su frecuencia habitual para ese lugar y el momento en que se hace el análisis. Resultan ser con mucha frecuencia las fuentes de infección de estos episodios. Por su extensión espacial o territorial, se incluyen dos tipos de epidemias: las localizadas, en las cuales el proceso se circunscribe a un espacio bien delimitado, que puede ser, por ejemplo, un centro escolar, un centro de trabajo o un edificio multifamiliar, entre otros. Y las difusas, que a diferencia de las anteriores, los casos no se circunscriben a una zona delimitada, sino que se difunden en el territorio, por lo que es difícil delimitar el fenómeno epidémico durante su evolución. Por su parte, la pandemia se define como el número elevado de casos de una enfermedad que ocurre en un tiempo relativamente limitado, que pueden ser años y abarcar una gran extensión territorial, la cual incluye varios países o incluso continentes. Entre las enfermedades que tienen un comportamiento de esta naturaleza, citamos la gripe o influenza, el cólera y el SIDA. La duración de una pandemia está en estrecha relación con la vía de transmisión de la enfermedad. Por eso las pandemias de enfermedades de transmisión respiratoria suelen ser de corta duración.
Otra forma de respuesta comunitaria en el proceso infección-enfermedad es el caso esporádico. Este se refiere a la aparición de casos aislados de una enfermedad sin relación aparente entre sí o con otro caso conocido. Estos casos aparecen en un lugar determinado y en un tiempo definido. En estos pacientes, por lo común, no se halla la fuente de infección, pero resulta de extraordinaria importancia el que se profundice en la investigación epidemiológica para hallarla, pues cuando logramos este objetivo, ya cambia la categoría epidemiológica de caso esporádico a caso secundario y se pueden aplicar medidas de control no solo sobre el paciente diagnosticado, sino sobre el reservorio que provocó la infección. Pasaremos a estudiar ahora la investigación de epidemias, la que se define como el procedimiento a través del cual se obtiene información complementaria sobre uno o más casos de determinadas enfermedades para establecer las fuentes, los mecanismos de transmisión y las medidas de control. Este tipo de investigación incluye la entrevista con el enfermo y sus contactos, la toma de muestras de laboratorio, la búsqueda de casos adicionales, la identificación del agente infeccioso, la determinación de su modo de transmisión, la búsqueda de locales contaminados y la identificación de los factores que contribuyeron a la ocurrencia del caso o de los casos. Todo el procedimiento debe iniciarse inmediatamente después de la notificación del caso o el examen de los datos, para asegurar que se apliquen medidas de control y o prevención en forma oportuna. La investigación de una epidemia constituye la típica investigación de campo, que permite dar las respuestas urgentes que reclaman los decisores en salud, especialmente los de nivel local. Hay circunstancias generales que indican cuándo se debe hacer la investigación de una epidemia, las cuales son: cuando la enfermedad es prioritaria para los servicios de salud y por tanto hay indicaciones específicas de investigar todos los casos notificados, y cuando la enfermedad excede la frecuencia usual. Para definir una enfermedad como prioritaria, se deben tener en cuenta criterios epidemiológicos de cada país y en función de los programas de control de las enfermedades existentes. Si una enfermedad tiene un alto potencial de transmisión, deberá ser investigada sin consideración a otro criterio. Cuando la enfermedad excede la frecuencia usual en un determinado periodo de tiempo y área geográfica, es necesario efectuar su investigación. La determinación de que la incidencia exceda la frecuencia habitual exige que se compare en forma continua la incidencia reciente con la notificada en intervalos anteriores. Esto puede observarse fácilmente si se construye un canal endémico previo. En este momento, ustedes se preguntarán, ¿qué es un canal endémico? El canal endémico es la representación gráfica del comportamiento histórico de un evento de salud y permite detectar precozmente cifras anormalmente altas o bajas de casos de una enfermedad en estudio. Se considera un instrumento utilizado por la epidemiología que nos permite conocer de manera oportuna si el número de casos notificados es el usual o esperado en cada semana o mes del año en curso, comparado con la frecuencia registrada para esa misma semana o mes en años anteriores. Es decir, el comportamiento de una enfermedad, sea esta transmisible o no, y con ello saber si su naturaleza es endémica cuando los casos son esperados o epidémica cuando estos no lo son. Constituye de manera general un sistema de alerta para los servicios de salud. Para la construcción de un canal endémico de un evento de salud, es necesario contar con datos de más de 7 años.
Primero, debemos ordenar los datos mensuales de forma descendente o ascendente. Posteriormente, se localiza la mediana inscribiendo sus valores supramáximos y supramínimos en una curva. Los canales se caracterizan por 3 líneas obtenidas que definen el comportamiento esperado y límites superior e inferior de 4 zonas. Ellas son: zona de éxito, ubicada entre el eje de las abscisas y el límite inferior o curva del supramínimo. Zona de seguridad, entre el límite inferior o supramínimo y la curva de la mediana. En esta zona queda representado el comportamiento esperado del evento. Zona de alerta, entre la línea de la mediana que define el comportamiento esperado y el límite superior o inframáximo. Y por último, la zona de epidemia, que se ubica por encima del límite superior o curva del inframáximo. Si cada mes vamos trazando la curva de la incidencia correspondiente al año en curso, podemos ir evaluando el comportamiento de la enfermedad. En la gráfica pueden observar la serie mensual de varicela correspondiente a los años de 1990 al 2000 en Venezuela, donde se ordenaron los valores de la serie de manera descendente. Posteriormente, se procedió a obtener la mediana y se tomaron 2 filas de valores adicionales: la fila que está por debajo de los máximos valores inframáxima y la fila que está por encima de los mínimos supramínima. Estos 3 conjuntos de números se pueden inscribir en el gráfico, dividiendo el área del mismo en las 4 zonas ya descritas. Este canal permite inscribir los nuevos valores del evento en el periodo que se está vigilando, observar en qué zonas se encuentran y actuar en consecuencia. Observe que los valores que se encuentran por encima de la mediana ya representan un motivo de alerta o constituyen francamente una epidemia. Otro ejemplo, como se muestra en la imagen, es el canal endémico de la hepatitis viral A. En este canal se puede ir registrando mensualmente el comportamiento de la morbilidad por esta enfermedad. Como podrán observar, a partir del mes de junio, la hepatitis entra en la zona epidémica, mientras que de enero a mayo se mantuvo en zona de éxito. En la bibliografía básica del tema, página 421, pueden estudiar la forma de construir un canal endémico. Otros elementos que justifican la investigación de una epidemia son los siguientes: existencia de una fuente común de infección para 2 o más casos de enfermedad. La investigación de los primeros casos puede permitir identificar y corregir temprano el problema y así evitar la ocurrencia de un brote de mayores proporciones, especialmente en el caso de enfermedades transmisibles por agua o alimentos. Cuando la gravedad de la enfermedad parece ser mayor que en su forma habitual, y cuando se notifican 1 o más casos de una enfermedad que ocurre por primera vez o que hace mucho tiempo no ocurre en una zona específica. Los objetivos en la investigación de una epidemia son: identificación del agente causal de la enfermedad y de la fuente de infección para nuevos casos, y la aplicación de las medidas de prevención y control que reduzcan o eliminen la transmisión dentro de la población susceptible. Para ello, es necesario cumplir con varias etapas. Las principales son: establecer o confirmar el diagnóstico de los casos notificados e identificar su agente etiológico específico. Confirmar la existencia de un brote o una epidemia. Caracterizar la epidemia según variables de tiempo, lugar y persona. Identificar la fuente del agente y su modo de transmisión, inclusive los vehículos y vectores
que puedan estar comprometidos. Identificar a la población susceptible que está bajo mayor riesgo de exposición al agente. Identificar las medidas específicas de prevención y control y la estrategia para su aplicación. Pasaremos a analizar cada una de las etapas en la investigación de epidemias. Para establecer o confirmar el diagnóstico, es importante establecer una definición de caso. Los objetivos básicos de la definición de caso son dos: identificar otros casos que presenten características clínicas similares a los casos iniciales y que puedan estar involucrados en el brote y por lo tanto deban ser investigados. La definición debe ser simple. Por ejemplo, un caso de gastroenteritis puede definirse como todo niño que presente enfermedad de inicio súbito caracterizada por fiebre, vómitos y diarreas. Y como segundo objetivo, identificar entre los individuos investigados los que tienen más probabilidad de estar relacionados entre sí, ya sea por exposición al mismo agente etiológico, a la misma fuente o por el modo de transmisión. Además, se debe eliminar del total de casos investigados a los que definitivamente no se relacionan con el brote para poder efectuar un análisis adecuado del problema. Por ejemplo, para definir un caso de cólera, se podrían usar algunas o todas las opciones siguientes. Cuadro clínico compatible con cólicos, diarreas acuosas y deshidratación. Cuadro clínico compatible con cólicos, diarreas, deshidratación y aislamiento del vibrión colérico. Cuadro clínico compatible con la enfermedad descrita, la confirmación de laboratorio y el antecedente de ingestión de agua o alimentos contaminados. Para la definición de casos, se deben considerar además los siguientes criterios: clínicos, de laboratorio y epidemiológicos. Los criterios clínicos son los síntomas y signos más frecuentes de una enfermedad, la duración de cada uno de ellos y la secuencia en que se manifiestan. Los de laboratorio se refieren a la evidencia de la enfermedad e infección a través del aislamiento del agente, pruebas serológicas, inmunológicas, químicas u otras. Y los epidemiológicos, que comprenden, entre otros, el tiempo de inicio de la enfermedad, el periodo de tiempo de aparición de los casos y la exposición del caso a una determinada fuente de infección sospechosa. Los casos que cumplen con los requisitos de la definición de caso se consideran confirmados, mientras que los que presentan únicamente evidencia clínica de la enfermedad se consideran sospechosos. Los criterios que se utilicen para definir los casos como confirmados o sospechosos dependerán de las condiciones locales. Los aspectos epidemiológicos adquieren un papel fundamental en el establecimiento de estas definiciones, especialmente cuando los recursos de laboratorio son limitados. Como por ejemplo, ante una epidemia de sarampión, un caso sospechoso es cuando el paciente presenta fiebre, brote maculopapular, tos o conjuntivitis. Y es un caso confirmado cuando también por laboratorio tiene un IgM de captura positiva y además, por criterio epidemiológico, es contacto de riesgo con un caso confirmado de la enfermedad en los últimos 15 días. Otra de las etapas es caracterizar la epidemia. La misma deberá ser descrita o caracterizada según variables de tiempo, lugar y personas. De esta manera, se podrá desarrollar una hipótesis con relación a su origen, transmisión o propagación y sobre su duración.
Con relación al tiempo, se debe establecer cuál fue la duración del brote, cuál fue el periodo probable de la exposición y además si el brote fue de fuente común o propagado. En relación con el lugar, interesa conocer cuál es la distribución geográfica de los casos según área de residencia, según local de trabajo y cuál es la tasa de ataque por localidad. En relación con las personas, se deben calcular las tasas de ataque por sexo, edad y otras variables para saber qué características individuales de los casos permiten diferenciarlos de las demás personas de la población. En la etapa de identificación de la fuente del agente causal y su modo de transmisión, se establecen hipótesis sobre el agente etiológico, la fuente de infección, el periodo de exposición, el modo de transmisión y los grupos de población que se encuentren expuestos a algún riesgo. El objetivo de esta formulación de hipótesis es proveer una base lógica para la investigación de la epidemia o brote que culmine en la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de control. Las dos últimas etapas están en relación con la identificación de la población susceptible y las medidas específicas de prevención, control y desarrollo de estrategias. Cuando se confirman las fuentes de infección y el modo de transmisión, se debe identificar las personas o los grupos susceptibles que están más expuestos al riesgo de ser infectados, y se deben aplicar las medidas de prevención y control que sean pertinentes y apropiadas para cada situación. Otro de los aspectos esenciales en el estudio de las enfermedades transmisibles es el conocimiento de los elementos de la cadena epidemiológica, los que, como recordarán, son el agente causal o etiológico, el reservorio, la puerta de salida, la vía de transmisión, la puerta de entrada y el huésped susceptible, los cuales debe revisar en la bibliografía básica del tema que se encuentra en el CD de la asignatura. A continuación, les proponemos la siguiente tarea docente. A partir de la lectura del libro de texto Fundamentos de Salud Pública 2, capítulo 16, Epidemiología de las enfermedades infecciosas transmisibles, de las páginas 422 a la 435, confeccione un cuadro resumen en el que tenga en cuenta las etapas para el estudio de una epidemia y los aspectos que se cumplen en cada una de ellas. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que las enfermedades transmisibles son causadas por la transmisión de un agente infeccioso o sus productos tóxicos desde un reservorio a un huésped susceptible y provocan una alta morbilidad y mortalidad, fundamentalmente en edades extremas de la vida. La respuesta individual o el espectro clínico de las enfermedades infecciosas puede variar desde las formas asintomáticas, subclínicas o incompletas hasta las completas o manifiestas. La variabilidad de la respuesta comunitaria del proceso infección-enfermedad está dada por las categorías epidemiológicas de endemia, epidemia, pandemia y caso esporádico. Para el estudio y control de las enfermedades transmisibles, es imprescindible el conocimiento de los elementos de la cadena epidemiológica. En la actividad orientadora de hoy, estudiaron los elementos generales de la epidemiología de las enfermedades transmisibles, los períodos y la variabilidad de la respuesta individual y comunitaria del proceso infección-enfermedad, los pasos a seguir para investigar una epidemia y los componentes de la cadena epidemiológica.
En la próxima actividad orientadora se estudiarán las medidas dirigidas al control de las enfermedades transmisibles en el hombre.